espérate un momento, no digas nada. Están a punto de ser las 11, 11 y 11. Y a las 11, 11 y 11 todo el mundo ha pensado un deseo. Ya está. Una manera que tengo, si ves 11, 11, 11, ando pensando un deseo. Dirás, ¿eres raro? Sí. Vale, pero yo he pensado un deseo por si acaso. Por si acaso. ¿Alguien de aquí no ha pensado un deseo? No, yo también he pensado. También ha pensado un deseo. Muy buen día, Jorge Costa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, todo animado. Todo bien, sí. Xistia Vallespí, molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Muy bien. Anem a tertúlia gràcies a Bufete Capellà. Avui, Teo Gijón, bon dia. Hola, buenos días. No nos habíamos saludado ni estas cosas todavía. De una cosa que pica muchísimo a la gente. I jo des d'aquí ja dic, tenim les línies obertes, 943 99 60 i WhatsApp 644 443 220. Herències. Y levanta las cejas el abogado. Ojo, vol dir que ja aquí... Ojo, vol dir que ja... Escolta'm una cosa, antes d'incluir-me els 4 punts que tenc i demás històries, jo vull xerrar, sobretot, per què sempre hi ha tanta polèmica en les herències més enllà de les famílies, Més enllà de les famílies. Polémica. No, en general, sempre hi ha polèmica en les herències? Bueno, sí, porque al final. Sempre hi ha qualque bollat, especialment en Bufete Capellà, que ha d'anar. No, es verdad, cuando en estos momentos es donde suelen surgir cuando fallece algún familiar y todo esto, surgen las discrepancias familiares que no habían existido hasta ese momento o que habían estado más tapadas por otra cosa. Cuando hay intereses económicos, pues bueno, pero como en todo, o sea, lo que pasa es que, claro, las herencias como conlleva una discusión patrimonial, dinero o bienes, pues sí, ahí surgen ya, afloran las discrepancias existentes que puede haber en la familia o incluso nuevas que no había hasta ahora. Nosotros en el despacho es una de las ramas que más llevamos, que más especializados estamos. Y claro, a nosotros nos llegan los casos patológicos, por así decirlo, los casos que están peleados, pero sí, hemos tenido de todo, desde hermanos que no se hablaban y se han peleado todavía más con una herencia, hasta hermanos que comían todos los domingos juntos y que a partir del fallecimiento de un padre, o madre, pues se ha roto la familia y no se han vuelto a saber, vamos. Qué fuerte. Yo llego a estar hasta en una discusión por unos dientes de oro de uno de los padres entre los dos. ¿Del muerto? Sí, ahí discutiendo. A ver quién se quedaba los dientes de oro, sí. O sea, hace salir lo peor de nosotros. ¿Y vosotros como abogados cómo vivís esta situación? Evidentemente con profesionalidad, pero con estupor también, supongo, ¿no? Sí. Intentando ser un poco objetivos, pero... Pero difícil. Es complicado. Teo, tú. Yo tengo que decir lo que digo siempre. Este tipo de problemas casi todos se podrían evitar si la gente en vida viniera, se asesorara y tuviera previsión de lo que puede tenemos pasar. Que empezar a crear cultura y no tenir por. Primero de todo, una bollat no es ya. Un embollat no es ya. Todo el mundo tiene... Ara jo l'altre dia me va venir, i el primer que penses, un monitori, una empresa que m'ha de cobrar un tema que jo no n'estic d'acord. Puto, es telefona una bollat, no passa res. Demana i a lo millor pues t'endús una sorpresa, saps? Ahora todo el mundo sabe que una empresa me quiere cobrar y yo no quiero pagar, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir. Però si és vera, no passis pena, no te faci por. És que encima, també és vera que llavors de bollat també em fa... Vostè que diu la veritat, sabeu fer por. Que també per això sou professionals i també vos paguen. Pues fotó, jo ara quiero poner, ara seré jo el demandante d'un monitori. Un monitori és qualcú, per exemple, en Teo Amadeu. No me paguen. Em vaig, li faig un escrit, una bollat, m'ho faig un escrit, queda un totxo així, m'acoquin i realment li demanen 50 euros, però acoquina. Sí. Y muchos pagan por el escrito, ¿no es verdad? Sí, bueno, hay que pagar. Ahora no te has querido mojar. Pues no, hay que pagar por lo que hacemos. En tu caso, a pesar de que puede haber algunos similares, pues al final siempre es individualizado, tiene sus documentos que acreditan. No, pero lo que te decía yo, lo de tener costumbre de llamar al abogado, para lo que sea. Es que es básico, es básico. Pero no hay cultura. Yo creo que todavía la gente piensa que crear una bollata es sinónimo de mollar 3.000 euros. No. Bueno, aquí lo que tratamos de hacer ver a la gente es que si vienen antes y son previsores, van a evitar tener que pagar esas cantidades. Es decir, cuando el problema ya está creado, siempre es más caro resolverlo, ¿vale? Herències, dia d'avui. Però vol començar. Què mos toca d'una herència per obligació? Per exemple, el que en diuen ser llegit. En mallorquí en dèiem ser legitima, que són les legítimes. Però vol començar a parlar d'aquest tema. Vosaltres com andau?
Bueno, sí, las herencias es un tema muy amplio que podemos hablar de muchas cosas. Hoy habíamos pensado eso, centrarnos un poco más en el tema de lo que es la legítima, que es una parte curiosa desde mi punto de vista de la regulación. Mucha gente ni siquiera sabe qué es y qué le toca. Exacto. Que es una parte de la herencia que por ley, porque lo dice la ley, no por otra razón, tiene que ir obligatoriamente a determinados parientes más próximos cuando se produce un fallecimiento. O sea, tú tienes este derecho, lo quieras o no. Es un derecho que tú tienes, si eres hijo o padre o cónyuge, que son los tres parientes legitimarios que suelen ser habituales en los derechos forales y en el derecho común. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién es legitimario? ¿Quién tiene este derecho de heredar forzosamente? Pues lo tienen principalmente los descendientes, los hijos y descendientes. Ya tenemos el primer WhatsApp de ese tema. Sí. Sí. El cónyuge viudo y los padres o ascendientes. Por ejemplo, aquí en Baleares concretamente, porque la normativa de sucesiones es una normativa que tiene especialidades forales en determinados territorios, entre ellos Baleares, tiene especialidades respecto al derecho común, al derecho general. Y por ejemplo en Baleares los legitimarios son los hijos o descendientes. ¿Y si explicamos lo que significa la legítima? Sí, la legítima es eso, una porción de la herencia, una parte de la herencia que la ley obligatoriamente destina a unos parientes más próximos. Y la pregunta que estoy recibiendo ya al WhatsApp, al 644-443-220, está obligado. O sea, lo que viene a preguntar, es que lo he borrado sin querer, era si una vez que ha fallecido el difunto, por obligación al hijo le toca legítima, incluso el difunto no habiéndole dejado heredero. Sí. Una vez fallecido el difunto, el hijo tiene derecho a la legítima en cualquier caso. Sí o sí. Bueno, aunque el difunto no hubiera querido, lo hubiera dejado por escrito. Bueno, ahora hablaremos de la desheredación, pero es un supuesto muy complicado de conseguir. La única circunstancia que puede darse para que el hijo, por ejemplo, pongamos el supuesto de un hijo que hereda a su padre, o el padre no le quiere dejar nada y no le deja nada en el testamento. Exacto. Bueno, hay otros supuestos, pero la única posibilidad de que el hijo no adquiera la legítima una vez muerto su padre es que él renuncie. Él diga, no quiero aceptar la herencia de mi padre. Pero, ojo... Si no se hereda, es el que renuncia. No, la desheredación ahora lo comentamos, pero quería especificar además que la renuncia, esta que digo, la puedes hacer después de que haya muerto tu padre, en este ejemplo que estamos poniendo, pero no antes. La renuncia hecha antes. Si yo, por ejemplo, digo... Mañana, mi mamá está viva todavía, por ejemplo, y yo quiero renunciar a la legítima. Pues, ella estando en vida no puedo hacerlo. Esa renuncia es nula. ¿Por qué? Porque se regula así la ley. Bueno, vale. En Baleares hay una especialidad de la que también podemos hablar después, pero en el derecho general la renuncia a la legítima futura es nula, porque la legítima se protege de una manera... Es una de las instituciones más protegidas que tiene el derecho. Es el principio que se llama jurídicamente intangibilidad de la legítima, que la legítima no se puede perder, no se puede gravar, no puedes ponerle un usufructo, por ejemplo, en pago de la legítima te dejo una casa, pero le dejo el usufructo a mi mujer. Eso tampoco lo puedes hacer. O sea, ¿Cómo? Un momento. Imaginemos... Tú no puedes dejar... Explica otra vez esto. No, la porción hereditaria que es de adquisición forzosa por el hijo no la puedes grabar con nada, ni con un usufructo, ni con nada. ¿Te toca sí o sí? Exacto. A no ser que tú... ¿Y qué porcentaje es? ¿Cómo se sabe? Mira, en Baleares es la legítima de los hijos o descendientes, es 1/3 parte de la herencia, si son 4 o menos de 4. Y si son más de 4 es la mitad. ¿Cómo? Lo repetimos de nuevo. O sea... Si hay 4 o menos de 4 hijos, la legítima es 1/3 parte. 1/3 parte de toda la herencia. De toda la herencia. Y si son 4 o más... la mitad. El 50% de la herencia. Esa es. Pues es mucho la legítima y me pensaba que era menos. En el derecho común, por ejemplo, son 2/3 partes de la herencia. Es una cantidad mayor. Lo que pasa es que, bueno, hay ¿Qué significa derecho? Yo te voy haciendo preguntas pensando en los oyentes y espectadores que pueden entender, no entender según qué palabras. Vale, sí. El derecho común es el derecho general, por así decirlo. Luego hay en España hay unas especialidades forales, por ejemplo, en Baleares, en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Aragón. Son las 6 comunidades autónomas, si no me he dejado alguna, que tienen una especialidad foral en la regulación de este tema. Pero en el resto de España rige lo que se llama el derecho común, que es lo que te comento. La legítima de los descendientes sería, en este caso, 2/3 partes. Lo que pasa es que en el derecho común, de estas 2/3 partes, el testador tiene derecho a distribuir como él quiera
una de estas 2/3 partes entre los hijos. En Baleares no, en Baleares es esa tercera parte que te digo que se tiene que distribuir igualitariamente entre los hijos. Es decir, a cada uno de los hijos... Esta tercera parte es importante eso, que a cada uno de los hijos le toca una parte de esta tercera parte. No sé si me explico. Sí, pero veo te apuntando muchas cosas y me tiene asustado. No sé. No hago crucigramas, ¿eh? No, son todas la última palabra que ha escrito ha sido legítima. Aporta. Bueno, no, Jorge ya lo ha apuntado antes. Solo hay una forma que es que te deshereden para no tener acceso a esa legítima, y hay unas causas que son tasadas, es decir, para privar al heredero de la legítima, pues tiene que haber hecho muchas trastadas, ¿verdad, Jorge? Sí, por ejemplo, haber atentado contra la vida del testador, del que... Yo mato a mi padre, por ejemplo. Sí, ¿vale? Ahí nada, no. Ni la legitimación normal, eso. Pues eso es una de ellas. Pero ojo, tiene que estar puesto en el testamento. Si no está puesto en el testamento, tampoco... Bueno, muy bueno. Ahí estaríamos hablando también de una causa de indignidad de suceder, que ahí ya... Sí. ¿Una causa de qué? Sí, tú para heredar, o sea, cualquier persona puede heredar. Lo que pasa es que la ley regula una serie de causas de indignidad que te privan el derecho a Pero ojo, si mi padre hace testamento y no especifica mi hijo me mata, no hereda... No, pero eso ya te descalifica como... Eso. Sí, te descalifica como heredero. No, el caso este del atentado es un caso extremo que te descalifica como heredero en cualquier caso, no de la legítima, para cualquier tipo de herencia. Vale. Pero hay otros casos de desheredación que sí que tienen que estar especificadas en el testamento. ¿Cómo cuáles? Haber maltratado al padre, haber maltratado, por ejemplo, y que ese padre, después de haber sido maltratado, diga, no quiero que mi hijo herede. Vale, ahora sí lo he entendido. Tú recibes malos tratos por parte de tu hijo, lo denuncias, ya tienes fuerza, ya tienes la fuerza, ya puedes ponerlo encima del testamento y buenas tardes. Sí, porque al final luego de las causas de desheredación luego hay que probarlas, ¿vale? Porque es otra de las cosas más que entran en discusión. Es decir, a alguien desheredado puede venir a un abogado y decir, oiga, es que me han desheredado, pero no había causa justa para que me desheredaran. Entonces, otro procedimiento más... También lo pueden hacer en bufete capellà. Sí. O sea, tanto una cosa como la otra. Sí, estamos para lo que necesiten. Xisca Vallespillo, m'agradaria que també aportassis. Quina part hi vols aportar, tu? Bueno, no, jo xerraria després un poc d'impostos, que és un poc de part lletja. Sí. Per tant, anem a acabar aquesta primera part i llavors seran d'impostos, sobretot l'impost de successió, que tothom el critica moltíssim perquè és un impost, i ho diu la gent, és un impost que s'està posant damunt el que ja ha pagat el mort, o sigui, és una cosa de locos. De fet, jo no l'entenc, aquest impost, i quan passa és igual. A lo que íbamos. ¿Por dónde seguimos, Teo? No, Jorge manda. ¿Por dónde seguimos? Bueno, Jorge. Recopilando un poco lo que decía Teo, es verdad, desheredar es una cosa muy, muy complicada, no es nada sencillo. La causa típica de desheredar que se suelen poner en los testamentos, que hemos tenido bastantes, algunos temas que nos han venido por ahí, es que, por ejemplo, pues no sé, el padre y el hijo dejan de tener relación, están varios años sin tenerse. Sin verse, ni hablarse, ni res. Entonces el padre pone en el testamento, oye, pues desheredo a mi hijo porque hace 5 años, hace 10 años que no sé nada de él y tal. Pues eso no es causa de desheredación, o sea, eso sí que podrían venir... ¿No es causa de? De desheredación. El hijo sigue teniendo derecho a la legítima, en este caso concreto. Hay especialidades, por ejemplo, en Cataluña sí que se regula expresamente como causa de desheredación esta falta de trato, pero es muy curiosa también porque hay que demostrarla, y hay que demostrar también que no es por voluntad del padre, sino por voluntad del hijo, porque si no tampoco vale. O sea, con esto lo que queremos decir básicamente es que la desheredación es una institución muy complicada. Lo normal es que sea muy difícil desheredar. Pero lo veo injusto. No, sinceramente. Es que yo veo injusto. Nadie ha dicho que el derecho lo sea, que sea justo. Pero es que dios, de lo mío quiero hacer lo que a mí me dé la gana. No, pero... si es así a bote pronto, mañana me digan, escolta, un supuesto, escolta, tens un mal dolent y te quedan 2 días. Te juro que lo saco todo y me lo gasto. Y si no lo quiero dar, si tengo un hijo, perdón la palabra, un poco cabrón o lo que sea, iba a decir una palabra más gorda, hijo puta, esta hora no se puede decir. Ya, ¿me entiendes? Me induce la ley
a sacarlo todo y Pero- que una vez muerto me encuentre pelado. Tú imagínate este caso, por ejemplo, los padres de Teo, que dicen, no les queremos dejar nada a Teo porque... Que es muy probable. Es muy probable. Y que dicen, pues pues a lo mejor su casa y tal, porque sacar el dinero y gastártelo, esto sí lo puedes hacer, pero tu casa no lo tienes tan fácil. Lo lamento. Pues ¿qué hacen? Pues se lo donamos a otra persona para que cuando nosotros muramos no esté en nuestra herencia. Pues incluso en este caso, también tenemos derecho a la legítima porque las donaciones que haya hecho el causante en vida se tienen en cuenta para valorar mi legítima. Por lo tanto, ni en este caso me estarían privando de la legítima. O sea, yo te digo que es una institución sobreprotegida y yendo un paso más de lo que tú dices, que te parece injusto esto, a mí me parece injusta la institución misma de la legítima. O sea, estaba pensada, efectivamente. Yo por una parte bien y por otra, porque si tengo también un padre, porque hasta ahora hemos visto los malos, los herederos. Si tenemos un padre que injustamente... Bueno, pero es que es suyo. Es suyo, Clar, efectivamente. tienes razón tú. Mal de lluitant contra Jorge. No? Vull dir... La legítima es una institución que se creó en el derecho romano, allí, bueno, no sé, en aquellas épocas, en que a lo mejor la esperanza de vida, pues sí, eran 30 años, 20 años, y tenía más sentido que, oye, cuando yo muero, pues mi hijo pequeño, pues mira, le dejo estas cosas para que pueda sobrevivir. En el siglo en el que estamos, que ya ni sé en qué siglo vivimos, ¿tiene sentido esto? ¿O tiene sentido que esté tan protegido? Por una parte, tengo contradicción dentro de mí. Por una parte sí, y por otra parte no. Por la parte de sí, si tienes unos padres que a lo mejor tienes más hermanos y quieren más a unos que otros, tú tienes tu legítima garantizada. Y por otra parte no, porque si estos padres no les da la gana de dejarte nada, tienen que tener el derecho de no dejarte nada. Padres, tíos o a quien le... Que eso también es otra. ¿No? Sí, pero ¿por qué? O sea, es decir... ¿Cómo que por qué? Yo que tengo 4 hijos, Sí. un saludo a ellos, por cierto. ¿Por qué no voy a poder yo dejarle más a uno de ellos que a los otros? Lo puedes hacer, pero la legítima a partes Va a ser iguales. igual. Sí. Bueno, y si hay algún hijo mío que es un bandarra, ¿por qué no aquí- le puedo dejar? Porque no puedo. Cero. Es Pues- que pues no puedo. No O sea, puedes. Por eso. O sea, No, por eso yo te estaba diciendo que por una parte la veo justa y por otra esta injusta. Yo no tengo derecho a gestionar lo mío. Ay, no rabiada. ¿Qué venís? ¿Bufete capella a hacerme rabiar aquí? No. A decirme las cosas Avui claras amb com molt són. peleones. No, però això que estem fent avui és molt pedagògic perquè molta de gent ara s'està entrant en moltes de coses també. Per lo bo i per lo dolent. I jo crec que és lo important, que el bufete capellà està fent un espai que se diu precisament anàlisi jurista de moltíssimes de coses i estem aquí traient moltes de coses i moltes vegades molt demanant una altra, no passa res. No passa res, fins que t'hi trobes. Fins que t'hi trobes. Más cosas, Jorge. mira, en Baleares tenemos una institución que se llama, se define la definición, que es como una especie de donación que tú puedes hacer en vida a uno de tus hijos y en este caso a cuenta de tu herencia. Es uno de las pocas ¿Cómo es esto? normas O sea, que permiten un pato sucesorio en vida. O sea, yo en vida puedo dejar a uno de mis hijos X cosas y decir que esto es en pago de su herencia. Es una de las pocas normas en España. En España no existe más que en el derecho catalán, creo, y aquí, este artículo 50 y 51 de la compilación, que te permite hacer esto. O sea, yo te dejo a mi hijo, yo qué sé, lo que sea, y él, a cambio de eso, renuncia a la herencia o a la legítima. Es una institución que luego encadenaremos con los impuestos que se usa, o se suele usar aquí también porque el impuesto que grava la sucesión es bastante más bajo que el impuesto que grava la donación y te sirve un poco para esto, para dejar tus bienes en vida sin tanta carga impositiva que si lo hicieses por medio de donaciones. pregunta de WhatsApp al 644-443-220. ¿Puedo...? Vale. Son 2 hermanos. Uno de ellos quiere en vida ya la parte y la persona está de acuerdo en darle su parte. Cuando muera no le toca nada. Esto es lo que acabamos de explicar. Si es en Baleares, sí. Si es en Mallorca, vamos. Exacto. Es mi madre puede darme la herencia ahora si venimos a bien y una vez fallecida yo ya no recojo nada y la parte que le toca a mi hermano, pese a haber crecido o bajado,
Eso es lo que se define como definición. La definición, lo que acabamos de explicar, que es una donación en vida a cargo de tu herencia. Sí, sí que se puede hacer. Tenemos una llamada telefónica, os ponéis los auriculares. María Dolores, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De dónde nos llamas? De Madrid. ¿De Madrid? ¿Por qué nos estás escuchando? ¿Por la web? ¿Por No, la... no. He mirado en la web, pero no os escucho por la web. ¿Y cómo nos has encontrado entonces? ¿Por la FM? Imposible. Imposible, Pues imposible. Yo he puesto asesor hipotecario en Palma de Mallorca y me ha salido vosotros, Futur Legal. O estoy llamando mal. ¿Dónde estás llamando, hija mía? Yo estoy llamando a Futur Legal. Estás llamando a Futur Legal. ¿Tú sabes que estás ahora en directo Por favor. en una radio a nivel autonómico aquí en Baleares? Pues hijo, de verdad lo siento. No, espérate, no cuelgues, porque además nos viene bien, porque estamos hablando además en una tertulia de juristas donde están abogados y ¿qué quieres saber tú? Mira por dónde, ¿vas a entrar a participar? Esto solo pasa en esta radio. Por favor, no. No, ya está, Aria está metida en el ajo. Te presento a Teo, a Jorge, te presento también a Chisca. Y buen día, buenos días. Buenos días. ¿Para qué llamas a Futur Legal tú? Yo llamaba para una información sobre un asesor hipotecario, Pues para venga. que me buscase la mejor hipoteca que hay, negocie con los bancos, porque ese es un mundo muy desconocido para mí. Porque te vas a poner una hipoteca. Voy ¿verdad? a intentarlo y entonces, claro, llamaba para que me informaran un poco, porque yo en Palma no tengo ni idea de si hay o no. A ver, lo hay, lo Teo. Hombre, ¿Bufete Cabellá? no sería la primera vez que hacemos ese acompañamiento a los clientes que nos lo piden. Hay gente que no está versada en según qué tipo de operaciones y nosotros sí. ¿Cómo has dicho que te llamabas? María Dolores. María Dolores, escúchame una. ¿Tienes para apuntar por ahí? Me he quedado muerto ahora mismo. Esto solo pasa. Mira, María Dolores, te lo juro. Alguna divinidad o ente ha redirigido tu llamada para que llamaras aquí en directo, ¿eh? Apunta 971 971 20 20 60 60 50. 50. Dices, soy la chica que llama dentro de un rato, pregunta por Teo, por Jorge o por Chisca o por cualquiera de los abogados de Bufete Capellá y te asesorarán en esto y mucho más, ¿vale? ¿Qué es Bufete Capellá? Bufete Capellá. Están en una página web, bufetecapellá.com. Ya. Pero bueno, de parte nuestra y también lo tendrás bien, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Un beso. Gracias. Dios. Chao. Para morirse. Nunca mejor dicho. ¿Hay algún ente que con esto de las herencias... No me lo puedo creer, Juan Carlos. Han pasado muchas cosas en esta radio, ¿Sabes pero qué pasa? Que nosotros una además... mujer de Madrid que llama a Mallorca, se equivoca, Exacto. buscando asesoramiento legal y entra justamente en una tertulia Claro, de ahí abogados. ha estado la confusión, que me comenta y me dice, es por un tema hipotecario y demás. Digo, ostras, mira qué bien, una consulta que le va a hacer a nuestros abogados. En todo caso, después de haber hecho el deseo de las 11 Calla. y yo haber pedido muchos clientes, quiero muchos, pues ya está, ya están llegando por todos lados. Se cumplió. Me he quedado, mira que 23 años en esta profesión, estas coincidencias todas a la vez, como lo de los vuelos de Europa, 20 minutos en 20 cosas, 20 segundos. Sí. Y la gente, evidentemente, como entenderéis, se creerá que eso está preparado, bañado, lo hemos hecho un compongo aquí. Precisamente Bufete Capellá, no sé si sois especialistas en hipotecas, hay el departamento, pero no es el fuerte, digamos, fuerte en sí. Es decir, llevamos muchas operaciones relacionadas con los bancos, llevamos derecho bancario, reclamamos mucho contra ellos, muy a su pesar, y nosotros acompañamos a los clientes que tienen cualquier necesidad de este tipo. Entonces sí, no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Estamos saludando una visita que veo que está viniendo muchísima gente. Qué miedo me da tanta gente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mira, una yuntada. Me mola a la gente que nos ve. Venga, más cosas. Continuamos. Bueno. Te has quedado muerto. Te has quedado helado. Sí. La verdad es que, mira... Pues habrá que hacer más lo de los deseos estos de las 11 y 11. Bueno, estábamos hablando de esto de las legítimas, como te decía también, en otras... Una cosa importante que a lo mejor no hemos dicho también es, como hay varias normas que regulan las legítimas, por ejemplo, en el derecho común, que que te he dicho, son 2/3 partes, aquí en Baleares es 1/3 parte. Una cosa importante que hay que saber es qué ley rige la sucesión. Cuando yo me muero, ¿qué norma se aplica? Si se aplica esta
legítima de una tercera parte o la más amplia del derecho común o de otros territorios forales que hemos mencionado anteriormente. Y esto depende un poco, la ley dice que se regirá siempre por la ley de la residencia habitual del causante en el momento de fallecimiento. La residencia habitual es lo que determina, por ejemplo, residir aquí en Mallorca, como en mi caso más de 10 años, sin haber manifestado tu voluntad en contrario de adquirir la residencia habitual, ya a mí ya me da, por ejemplo, en mi caso, la residencia habitual mallorquina. O sea, si yo me muero... ¿Te ha quedado claro, Miguel Ángel? Me quedo muerto por siempre con esta cosa de la herencia. Los que venimos de fuera, si estamos aquí 10 años y no decimos lo contrario, exacto, somos residentes baleares. ¿Vale? Eso es. Un momento, que esto me interesa muchísimo. Incluso los ilegales. Ah, no. Aquí nada. No. Hablamos de los nacionales. Exacto, ahora sí. Si un madrileño viene a Mallorca, no diu res de ningú, y está 10 años aquí, ¿lo puede demostrar? Sí. ¿Qué? Aquí la vecindad civil balear. O sea, es algo que se manifieste en contra. Exacto. Y se le aplican, por lo tanto, las especialidades civiles baleares, como por ejemplo esta de la legítima que estamos contando. Es decir, yo si mañana mismo me muero, mis hijos tendrán derecho a una tercera parte, la legítima a una tercera parte, y no al derecho común, que yo soy originario de Valladolid, vamos. Sí. Foraster. Sí, foraster. No, pero como ya llevo aquí más de 10 años, me he integrado muy bien. Joan Mons y todo su compañito, ¿no? Una tropa, llamando y tú me dices, fei bonda, luego hablamos. Pues yo ya soy... resident Estic en directe, Ara estàs en directe. Torno molt sempre, perdoneu els convidats que estàu... Ara. Perdoneu, Bufete d'Abogados Capellà. Convidat que estàu amb en Miguel Àngel Ariza. Gràcies per aquesta petita interrupció, perquè a Canal 4 sempre, a Grup 4, fem una cosa que ens agrada molt, que és rebre escoles, rebre institucions. Per exemple, avui tenim, de part de la Fundació BIT, tenim gent de Projecte Home Balears que estan coneguent Grup 4, estan coneguent com se fa la ràdio en directe amb en Miquel Àngel, amb vosaltres, amb en Juan Carlos, i ara els adoren el plató, els demostraré les instal·lacions. Pensam que és una manera d'acostar els mitjans de comunicació a la societat. Aposta a disculpar interrupció i gràcies. Molt important. I una ferrada molt forta a tots, especialment a un que l'estima en locura, que l'he vist per allà abans. Fins a les 12 els m'entretens, Fins a les 12. Això va, en Joan pot ser una estrella, l'he vist. Sí, sigues hablando y se va solo. No es automático y ya estamos. Vamos, que no nos quedará tiempo. Quan són 20 minuts, 22 minuts, és que mos manquen per arribar a les 12, vull saber de impostos. Perquè el teu crea moltíssima expectació, però són temes que s'han de tractar de bollat a bollat. Això són numerosos. I l'altre també, vull dir... Sí. Però és un poc espès, el teu, perquè jo encara l'he llegit, encara m'ha deixat... Per això, per favor, www.bufetecapella.com o carrer Francisco Robert, del coche Robert, sí, de su vida. Sí, te veo un poco oído. Fue Teo. Un alcalde de Palma, tengo entendido. Debía ser hace tiempo. Exacto, porque yo no tengo ni idea. Número 1, 972 20 60 50. 972 20 60 50. Impostos. ¿Hay que pagarlos sí o sí para recibir? Hay que pagarlo, sí o sí. Yo, si mi mamá, Dios quiera que se muera dentro de 25 años y ya no se haga de pagar impuestos, pero ahora se morirá mañana y Dios quiera que no, yo tengo que pagar sí o sí. ¿Cuánto? Això dependrà de... Bueno, Ai, però aquí t'això en castellà, és igual. Te puc contestar en castellà, també. No, en rus? En rus no. Te anava parlant en nombrete ara i no. No, això no. Encara no he arribat. Però en anglès sí. Todo se andarà. Impostos, impost de successions. Els impostos que se paga una vegada es produeix una defunció, no? I s'ha d'acceptar una herència. El més important, el més conegut, és l'impost de successions. És un poc el que s'aplica en qualsevol cas. A partir d'aquí, si pot haver altres impostos, per exemple, si tu adquireixes un immoble a través d'una herència, hauràs de pagar la corresponent plusvalua, que ja depèn de cada ajuntament. I aquí això ja és un món a part. Però, bueno, el principal impost que has de pagar és l'impost de successions i donacions. Bien. En què consisteix aquest impost? De totes formes, també un altre WhatsApp. Quant costa fer un testament i on s'ha de fer? Bueno, el testamento... Si no os peguéis para contestar, ¿eh? No, bueno. Os habéis mirado con una cara y yo os veía por el monitor. Digo, en plan, ¿quién contesta de los dos? No, porque... ¿No os acordáis que estáis en la tele? Para que Chisca hable más, que luego me dicen que yo chupo mucha cámara.
Pero bueno, el testamento es muy sencillo, es ir, bueno, muy sencillo, vamos a ver. Es un poco lo que siempre decimos. Depende un poco de tu situación personal, qué quieres hacer y qué quieres dejar de hacer, porque, como decía antes... Es muy escueta la pregunta nos hace nuestro oyente. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento y dónde se tiene que hacer? Vale, el testamento se tiene que hacer ante un notario. Sí o sí. Y lo que te va a cobrar un notario para hacer el testamento es rondar los 50 euros, una cosa así. Pero això. Esto estamos hablando de un testamento básico. Dejo toda la herencia a mis hijos y... Aparte es igual. Y ya está. Pero si luego hay más especialidades o tú quieres prever cosas para, como decía antes Teo, evitar o prever que pueda pasar algo entre tus hijos o entre tus familiares y lo quieres hacer una disposición de una manera o de otra, pues ahí yo ya sí que recomiendo un poco asesorarse un poco, ir a un abogado y hacer un testamento un poco mejor, porque en un testamento se pueden contener muchas disposiciones, no solamente dejar bienes a tus hijos, también se puede nombrar administrador, también se puede nombrar beneficiario de seguro de vida, se pueden hacer muchas cosas en un testamento, no solamente... Pero ahora se me pasa por la cabeza, pero si todo lo tengo claro... No sería bueno ir simplemente al notario, pese a muy claro que lo suyo sería ir primero a un abogado, ponerlo en orden. Habla, Teo, que hace media hora que te veo con ganas de hablar y no arranca. Es que, Miguel Ángel, es evidente que sí, que deberían venir, contarnos su situación personal, familiar, el patrimonio, qué es lo que quieren hacer y nosotros le daremos las opciones que sean las más adecuadas para ellos, porque hay muchas familias, muchas circunstancias y cambian en función de una u otra la opción que pueden tomar. Es decir, saber que puedo tener la herencia en vida, hay mucha gente que no lo sabe. Si vienen, lo sabrán que alguno de los hermanos puede tener la herencia en vida, ¿vale? Siempre y saber, cuando claro, nosotros le diremos qué requisitos se tienen que cumplir para poder hacerlo. Una pregunta, ¿y si el heredero quiere tener la herencia en vida, pero el que va a disponer de los bienes no quiere darlo? No hay nada que hacer. Supongo que ahí tienen la voluntad. No hay nada que hacer. Vale. Otra cosa más, muy importante. ¿Dónde se hace un testamento? Sí, ante notario. Pero que vengan, porque estamos hablando de ahorrarse mucho dinero, según qué opción tomen. Es decir, una definición no va a tributar de la misma forma que una donación. Que vengan, que se asesoren y nosotros les explicaremos cuál es la forma más idónea. Claro, es que... No, en cualquier caso, el testamento también lo puedes hacer en casa escribiendo tú, pero no es lo recomendable. Nosotros recomendamos ir a un notario, sí. Sí. No, iba a decir que a raíz de hacer una previsión, de hablar con un abogado antes, o un profesional, antes de hacer el testamento o de aceptar cualquier cosa, hacer una previsión, puede ayudar a efectos también del impuesto, porque no es lo mismo dejarlo de una forma, de otra, saber a qué tienes que atenderte o qué consecuencias va a tener, pues el haberlo hecho sin un asesoramiento profesional. Exacto. Volvemos al tema de los impuestos. ¿Dónde nos habíamos quedado? Que pagamos el impuesto de sucesiones. Exacto. ¿No? Además, hay que tener muy en cuenta que hay un plazo de 6 meses para abonarlo. Desde el fallecimiento tú tienes 6 meses para pagar el impuesto. Y sí. Sobre todo, es decir, teniendo en cuenta lo que vayas a recibir. Cada uno paga su parte. Si no se paga, se pierde la herencia. No. Si no se paga, vendrán No, yo vendrán claro, a no, buscarte. Vendrán a buscarte. No, son preguntas que se hacen en la calle porque hay gente que dice, hay leyendas urbanas tipo, no, es que si no pagas se lo queda el Estado, claro, por eso te pregunto para... No, si no pagas el impuesto, te expones a una sanción... Como cuando no pagas el IVA, por ejemplo, exacto. que te viene una sanción. ¿Qué pasa? Que hay gente que se la juega esperando un tiempo... Valor. Sí. Pero bueno, como está hoy en día Hacienda, con todos mis respetos, yo haría el esfuerzo y lo pondría al día. No es arriesgado, pero nosotros tenemos encima de la mesa en el despacho ahora mismo, y no es poco habitual, herencias de gente que ha muerto hace 15 o 20 años, que ahora las quieren regularizar, sus hijos. Y todo esto ha provocado unos intereses, unas multas... ¿Cómo que prescrito? Claro. Sí, los impuestos prescriben a los 4 años. No se entienda. Que si ha pasado más de 4 años desde el fallecimiento, sí. Bueno, desde los 6 meses, mejor dicho, que tú tienes
Desde que fallece una persona tiene 6 meses para pagar los impuestos, para presentar la declaración. Vale, no los pago. No los pagas. Pasan 4 años. Y pasan 4 años desde esos 6 meses, ha prescrito el impuesto y ya no se te puede reclamar. Y heredo. Sí. Pues entonces me das una solución para no pagar el impuesto. Bueno, no es ¿Y si te viene Van a venir una a excepción? buscarte, Miguel Ángel. Van a venir a buscarte. Sí, sí. Ara hemos començat a entendre. Te puedes arriesgar. És que lo veia molt fàcil. No, Digo, no, Bueno, però és això tan és com fàcil si esconderse. conduir i has fet 2 copes de vi. No t'agafen o sí? ¿Te pueden pillar o no? Exacte. y tú tienes encima del despacho gente que hace 15 y ha tenido la suerte de que no la han mandado a llamar. Sí, sí, sí. Però és tot que has loteria. Però no és lo habitual, Exacto, no es lo habitual. També antes no hi havia el control, crec jo, que ara Això se me pregunta, hi ha un control molt fèrreo. sí, ara. Quan hi ha el certificat ja de difunció oficial, ja supos que la maquinària se posa en marxa. Allí donde hay dinero, un euro, allí hay control. Sí, verdad. Ahí està. La gent parece que no. Dicen, no, este mes no, pam. Llavors se dedicaven. Sí, Vicent, ho té bastant controlat. Més coses. Bueno, els 6 mesos de plaç que tens per pagador se pot demanar un aplaçament si trobes que és un tens mitjà causes. No, se pot demanar un aplaçament, per exemple, en casos que s'herència pues, té un grau de complicació, per dir-ho de qualque forma, que d'unes negociacions. Per exemple, quan hi ha un testament i s'ha de repartir una herència important, pues, pot passar que hi ha discussions. Sí, ho has dit tantes. Tu pots estar discutint eternament, però bueno, s'ha de seguir un procediment. Bien. Se pot arribar fins a un any per pagar l'impost o pagues l'impost i després fas un complement d'aquest impost que has pagat una vegada ja estigui feta l'acceptació d'herència. Quina quantia de multa paguem amb l'impost? Aquí jo crec que és un dels aspectes que tenen ara mateix conflicte, perquè depèn de cada comunitat autònoma. És un impost estatal, està cedit a la comunitat autònoma, cada comunitat autònoma ho va regulant i bueno, aquí hi ha un pot de tot, no? I nosaltres ara mateix a Balears, quan se tracta de fills, pares i cònyuges, en català no ho sé dir, el 1% fins a una certa... Home i dona. És un 1%, per tant no és un dels més elevats. El problema que hi ha, que com que és un impost que regula cada comunitat autònoma, s'ha com creat un moviment que és el dumping entre comunitats autònomes, que tu si veus que estàs en una comunitat autònoma... Això t'anava a demanar, m'ho he contat, i deies ver això? Sí. Conta. És això, tu estàs en una comunitat autònoma que pagues, per exemple, a Balears és un 1%, casos com, per exemple, a Andalusia estan en el 7,65, vull dir, hi ha una diferència important. Sí? De fet, estava mirant notícies i en casos són 400.000 euros de diferència d'impostos. Si ara, per exemple, me deixen a mi, això és un altre dubte que jo ara tinc, ara, per exemple, me deixen a mi 1 milió d'euros amb herència, un 1% d'1 milió d'euros són... No, calla. No, que no vull... 10.000, vale. Somos de letras. No. Pero creo que todos hemos dudado igual entre los 100.000 i los 10.000. M'he estat allà restant 0 en la memòria i jo que faig aquí calculadora. Nivellasso de matemàtiques, el nostre. 10.000 euros, i no els tenc? Allà molta gent se troba. Ve al banco y pide un préstamo para pagar el impuesto porque te merece la pena. Sí. Però i la gent que té els deixen amb molt de valor i no són euros, cases, finques i demás històries? També és un % de pares a fills, entenc jo. Sí. I segona generació, tios, cosins i això? Pues t'ha de mirar en cada cas els percentatges que s'apliquen, però en principi aquí a Balears s'aplica un 1%. Ai, no, i d'això que diuen que està en ja s'impost de successions, de tercer, no sé... Sí, no, los terceros no son es más cantidad. Sí, és a dir, el 1% és els pares, fills i home o dona. Vale, i l'altra generació? Després ja has de mirar la taula, pues, cadascú té el seu percentatge. Va per percentatges. Més coses, vale. A part d'aquestes diferències entre el tipus imposable entre comunitats autònomes, després hi ha bonificacions. Per exemple, aquí hi ha una sèrie de bonificacions
per exemple, si tu te quedes en la casa on vivien ton pare i ta mare, que tu has viscut allà durant un temps i l'has de mantenir. Aquí te fan com un descompte, una bonificació. Hi ha unes quantitats que estan bonificades, un tram inicial que també se bonifica. O sigui, en Cristià, ma mare me deixa que nostra, i jo hi vivia, i moquet, no el venc. Què passa aquí? Te fan un descompte? Sí. D'aquest 1% que me tocaria pagar d'aquesta casa, del valor d'aquesta casa, no pagaria un tant per cent d'aquesta casa. Un 95%, creo, una cosa así, es una bonificación. Hasta 180.000 euros creo que te... Sí. Bueno, es importante. Lo que pasa es que eso hay que tener cuidado porque si luego lo vendes creo que son 5 años después... Bueno, pero 5 años es una legislatura pasa volando. Yo como me guío por legislatura... Pero quiere decir que si lo vendes en esos 5 años pierdes la bonificación esa, la tienes que devolver a Hacienda. Y si lo vendo y no digo nada, ya veremos. Todo está en cómo te cacen. Me ha gustado esto de un día tenemos que hablar de la prescripción de cosas. Això, perquè, per exemple, si tu tens un deute, per una altra banda, a lo mejor és perquè m'han fet també. Si tu tens un deute amb un banc, per exemple, amb un banc, quan prescriuen? ¿En qué fecha tuviste la...? No, jo no. Jo sé de Quixer, però fàcilment 10 a 15 anys enrere. Lo digo porque las acciones personales prescribían a los 15 años en el Código Civil anterior y a partir de 2015 creo que fue la modificación. No, fue del 15. Ya, lo que pasa es que son 15 años, pero a partir del 2015... te dice que como máximo ese plazo de 15 años puede durar 5 años más desde la entrada en vigor de la nueva... Y también me pasa lo mismo. Si lo has conseguido y no te han cobrado, prescribe. Sí. ¿Y te quedas de moroso en el banco o no? ¿O te tienen que quitar si ha prescrito de moroso? El tema de los registros de morosos de los bancos es un tema para un par de programas. Para un par de programas, porque es una cosa súper surrealista que no... En teoría te tendrían que quitar. Tengo un amigo que por 2 céntimos en una compañía telefónica está de moroso. 0,0. Yo he visto la factura además. Y he visto el ¿cómo se llama? AFNEF o algo. Sí. Y donde aparece por 0,02 céntimos. O sea, es muy heavy, ¿eh? Sí, es cierto. Por eso digo que es un tema que en teoría sí que te tendrían que quitar, pero no te van a quitar. O sea, no estoy hablando de yo. Yo nunca me van a quitar. Hablo en general. Yo moriré siendo socio de las NEF Más coses, venga, vos queden 7 minuts. Bueno, és un poquet això, el problema que ara mateix és aquest, la diferència, la discrepància entre diferents comunitats autònomes. Això és una cosa de la colla, perquè tothom vendran pedrones aquí. D'Andalusia vendran tots en pedrones aquí. Claro, és que, bueno, de fet, ahir estava mirant diferències, nosaltres estem una de les més baixes, per sort. I nosaltres que rebem quantitat de whatsapps i de cridades aquí quan s'hi xerra d'aquest tema, moltes vegades diguem-nos que no poden pagar l'herència perquè l'impost és molt alt. No, porque es cierto lo que cuando... Pues lo que me contaron, ¿no es así, Dai? No, cuando eres pariente cercano, no, pero cuando, por ejemplo, te dejan... Eres un primo. Sí, eso ahí ya la cosa sube bastante. No sabeu de memòria si que pot costar un tercer. Menos manco. No sé. 7 y pico creo que está. 7%. Bueno, 7. No te podria dir tampoc. Bueno, si mateix hi ha un canvi bastant substancial, però si pensant que Andalusia el paguen de pares a fills el 7%... No, pero el 7 y más. El 7 creo que es parientes, o sea, el primer grado, que son otros parientes, pero luego los extraños pagan bastante más del 10, o sea... No, sí, es una escala. Sí. Si eres tú que me lo dejas a mí, que no nos conocemos absolutamente nada, aquí yo me tocaría pagar un montón. Sí, no me dejes nada. Y es lo que comentabas antes, por ejemplo, si me dejan una cantidad de dinero, pues esto siempre... Bueno, no me dejes nada. Déjame mucho, si van a dejar, que ya me buscaré la vida. Ya puestos te dejo mucho. Si es una cantidad de dinero, es relativamente sencillo. El banco anticipa este dinero antes de dártelo a ti, te deja el dinero para pagar los impuestos. Que curiosamente antes no lo hacían y te quedabas con esta imposibilidad de pagar impuestos y de coger la herencia porque no podías hacer una cosa ni la otra. Ahora ya sí los bancos te eso. Pero el problema es, como tú bien dices, cuando, por ejemplo, te deja una finca, pon que te deja una finca de 2 millones de euros y saca tú 20.000 euros debajo de una piedra. Efectivamente. Y aquí lo que pasa es que... Si eres directo. Saca tú 70.000 si eres indirecto. Sí. No. Por eso... El problema esto de ¿qué hago si me dejan una herencia y me es muy caro? Pues de nuevo, ven a consultarnos porque
yo creo que en principio la primera idea es que nunca renuncies nada, es decir, siempre hay modos de obtener financiación para este tipo de cosas, incluso la propia Hacienda te puede hacer una hipoteca en garantía del pago de este crédito. Y oye, siempre, no sé, a nadie le amarga un dulce, pero hay que ver que este dulce, pues, efectivamente lo sea. Que lo podamos digerir, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué estamos obligados a dejar parte de la herencia a quien dice la ley? Eso digo yo. Eso me sigo preguntando. ¿Por qué? Pues porque está así regulado desde el derecho romano, que es esto de la legítima. Sí, no tiene mucho sentido. Bueno, claro que me ha dejado así. Que sigo pensando lo mismo que decía antes. Por una parte, lo veo lógico, pero por otra, con lo mío, no sé, porque puñete me obliga a hacer... O sea, tú lo ves lógico en cuanto a que recibes, no en cuanto a que das. Claro, en que no, yo veo lógico, te sé sincero, si tengo unos padres muy cabrones y me quieren putear por no un motivo justificado, lo veo justo que me tocará algo sí o sí, ¿me entiendes? Por la gente mala, que a verla hay mucha de gente mala, pero lo veo injusto que yo, si soy una persona que no quiere dejar nada a mi hijo porque lo quiero dejar a las monjas porque le dan muy bien a los niños de comer y hacer un buen servicio, no lo puedo hacer íntegramente. Ya. Eso. Yo... No te estoy riñendo, pues una carita de niño bueno ahora. No, lo que pasa es que yo no lo veo ni en un sentido ni en el otro. O sea, es una institución que, por ejemplo, los ingleses, en Europa todos los países europeos tienen algo parecido. Menos los ingleses, que tampoco es que tengan libertad absoluta de testar, pero sí que si eres un pariente, sí que tienes derecho a pedir no es una pensión de alimentos, pero una compensación si no se te ha dejado nada en la herencia, pero es un derecho que luego el juez tiene que dártelo y que tiene que cuantificar el juez. O sea, no es una cosa que esté establecida legalmente para todo el mundo. Chisca Vallespir, Jorge Costa, Teo Gijón, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un placer. Ja ho sabeu tots vosaltres, això és la tertúlia jurídica, www.bufetecapella.com. Gràcies a ell la feim possible, ja els podreu trobar